En este vídeo vamos a estudiar la elipse en su forma reducida y sus propiedades fundamentales. La ecuación reducida de una elipse es aquella en la que sus ejes y su centro corresponden respectivamente con los ejes coordenados y el origen de coordenadas de la referencia en la que estamos trabajando. Las raíces de los denominadores corresponden al radio mayor y al radio menor de la elipse. Estos suelen ordenarse de manera que el radio mayor esté sobre el eje de las x. Ambos parámetros nos dan una idea del tamaño de nuestra elipse. En función de estos radios, puede calcularse la distancia semifocal, es decir, la distancia del centro al foco. La relación entre ellos equivale a que el centro, el foco y un vértice en el eje menor forman un triángulo rectángulo. Su hipotenusa mide lo mismo que el radio mayor A. En otras palabras, la distancia entre un foco y un vértice en el eje no focal es precisamente el radio mayor de la elipse. Con todo esto, puede verse que los focos tienen coordenadas más menos c, 0, y sus correspondientes directrices son las rectas x igual a más o menos al cuadrado dividido entre c. Recordemos que las directrices son las rectas polares de los focos. Para calcularlas, basta aplicar a las coordenadas de estos la fórmula usual. Observamos que la matriz asociada a la cónica es una matriz diagonal especialmente sencilla, debido a que estamos usando la ecuación reducida de la elipse. Finalmente, la excentricidad es el cociente de la distancia semifocal y del radio mayor, y es un valor que oscila entre 0 y 1. Para demostrar que el foco, directriz y excentricidad son los que hemos indicado, hay que ver que cumple la definición, es decir, que dado un punto cualquiera de la cónica, el cociente de distancia del mismo a foco o directriz es una constante igual a la excentricidad indicada. Usando que el punto pertenece a la cónica y por tanto cumple esa ecuación, se obtiene una expresión muy sencilla de su distancia al foco. Calculamos después la distancia de ese mismo punto a la directriz. Y finalmente vemos que el cociente entre ambos es un valor constante igual a la excentricidad que habíamos indicado. La excentricidad nos indica lo achatada que es nuestra elipse. Cuando vale 0, el radio mayor y el radio menor coinciden, y se trata de una circunferencia. A medida que se acerca 1, la diferencia entre uno y otro radio es mayor, y nuestra elipse es más achatada. Vamos a ver ahora tres propiedades de los focos que explican su importancia. En primer lugar, se puede comprobar que la suma de distancias de cualquier punto de la elipse a los focos es una constante igual a 2 veces el radio mayor. Esto corresponde a la llamada caracterización de la elipse como lugar geométrico. Una elipse es el lugar geométrico de puntos del plano cuya suma de distancia a dos puntos fijos es constante. Una segunda caracterización de la misma como lugar geométrico nos la da la definición de foco y directriz. La elipse es el lugar geométrico de puntos del plano cuyo cociente de distancias a un punto fijo y a una recta es una constante menor que 1. Finalmente destacamos la llamada propiedad de reflexión de la elipse. Un rayo que proviene de un foco siempre se refleja en ella hacia el segundo foco. Para terminar, vamos a ver un ejemplo de cómo aprovechar la caracterización de la elipse como lugar geométrico para calcular su ecuación, conocido un foco y algún dato adicional. Vamos a calcular la ecuación de una cónica de la cual conocemos el centro, un foco y la excentricidad. Seguiremos los siguientes pasos. En primer lugar, como la excentricidad es menor que 1, sabemos que la cónica es una elipse. Como la elipse es simétrica respecto al centro, podemos calcular el segundo foco como simétrico del primero. Utilizando la excentricidad y que conocemos la distancia semifocal, podremos hallar el radio mayor de la elipse. Y finalmente, conocidos los dos focos y el valor de A, podremos usar la caracterización de la elipse como lugar geométrico de puntos del plano cuya suma de distancia a los focos es 2 veces el radio mayor. Vamos con las cuentas. En primer lugar, por simetría,
el centro es el punto medio de ambos focos. Despejando, podemos hallar las coordenadas del segundo foco. La distancia semifocal es la distancia entre el foco y el centro, y dividiéndola por la excentricidad, obtenemos el radio mayor de la elipse. Sustituimos todos estos valores en la ecuación que caracteriza la elipse como lugar geométrico. Aislamos una de las raíces a un lado y elevamos al cuadrado ambos miembros de la ecuación. Operando y simplificando, volvemos a aislar la segunda raíz que nos sale en uno de los lados de la ecuación. Y volvemos a elevar al cuadrado ambos miembros. Y por fin, simplificando de nuevo, obtenemos la ecuación de la cónica que estábamos buscando.